Dios les bendiga, hermanos. Pues estamos dando inicio una vez más a este estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 17, creyendo y esperando y confiando en el Señor, que puede ser de edificación para nuestras vidas. Antes de comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración al Señor y a pedirle que cada uno de nosotros pueda ser bendecido por su palabra y que este estudio pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, Padre, y te pedimos, Señor, que tú derrames de tu bendición en cada uno de nosotros, Señor, que manifiestes tu vida, que manifiestes tu gracia, Señor, y que tu palabra, Señor, venga a ser vida, Padre eterno, que cada uno de nosotros, Señor, pueda, conforme a tus principios, Señor, ser edificado y aplicar, Señor, tu palabra en estos tiempos para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y te pedimos, Señor eterno, que seas con cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Como siempre, vamos a compartir nuestra pantalla para leer el texto que vamos a estudiar en esta tarde, que la semana pasada terminamos Hechos capítulo 16 y hoy comenzamos con Hechos capítulo 17. Entonces, debemos de recordar que en Hechos capítulo 16, en el versículo 39 y 40, Pablo, Silas y Timoteo vienen de Filipos. Lo que se supone o suponemos es que Lucas se queda en esta ciudad de Filipos porque empieza a narrar nuevamente en una tercera persona y no como habíamos visto en este capítulo 16, donde empieza a involucrarse y narra en la tercera persona del plural, es decir, en el nosotros, donde se involucra en el compartimiento del evangelio y en las pláticas aún que se están teniendo o diálogos que hay en la narración del libro de los Hechos en el capítulo 16. Pero este capítulo 17, hermanos, nos dice entonces que ellos salieron, en el versículo 40, ellos saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Habíamos dicho, hermanos, que quedó consolidada una iglesia ahí en Filipos, que después podemos verlo los filipenses, que es una iglesia que Pablo recuerda con mucho gozo y les escribe. En el capítulo 17 también viene una iglesia muy importante, que es la iglesia de Tesalónica, donde nosotros en la palabra del Señor y en las cartas paulinas encontramos que de alguna manera esta iglesia también es importante y es fundamental, y el día de hoy vamos a entenderlo por qué. La primera carta a los tesalonicenses se escribe desde Corinto y se escribe posteriormente a que está en Atenas, Pablo, y después viaja a Corintio y desde ahí escribe una carta a la iglesia que está ahí en Tesalónica. Inclusive envía a Timoteo para que vaya a esta ciudad y le diga cuál es la situación con los hermanos. Y vemos que aunque en la narrativa del libro de los Hechos no describe la cantidad ni el número de gente que se convierte, inclusive en algún momento llegamos a compartir lo que cuando Pablo empieza a hablar, no se habla de los grandes números como se habla en Hechos capítulo 2 o en Hechos capítulo 3, acerca de cómo son multitudes de 3,000, de 5,000 personas. Aquí pudiera parecer que es poco el número de gente, pero en su mayoría son gentiles, y los problemas que atraviesa Pablo al ser perseguido, inclusive en su primer viaje, casi le cuesta la vida siendo apedreado. Y en este segundo viaje también, hermanos, venimos viendo que en Filipos fue arrestado, fue golpeado, fue maltratado, pero en ese maltrato pudo compartirle el evangelio al carcelero de Filipos. Y aunque habíamos dicho que este hecho narrado aquí en este libro de los Hechos, para muchos les puede parecer un evento inverosímil, creemos, hermano, que el Señor permitió que quedara establecido.
tanto el terremoto como el carcelero que se le comparte el evangelio, los lleva a su casa, les limpia las heridas, les lava. Entonces, ¿cómo salen de esta ciudad de Filipos? Maltratados, golpeados, pero fuertes en el Señor, confiando, hermanos, que se quedó plantada y fundamentada una iglesia en Filipos, y quizás ese fue el sentido de que Pablo guardara silencio y no usara esa carta, como lo vemos posteriormente en Hechos capítulo 21, donde pide que él, siendo ciudadano romano, pide que se le juzgue. Aquí no lo usa, sino simplemente lo argumenta para confrontar a aquellos que lo habían castigado y maltratado, y como que recibe un beneficio la iglesia que está en Filipos para el bienestar de la iglesia naciente en ese lugar. Y vemos, hermano, que de alguna manera Pablo se empieza a enfrentar a ciudades donde, por ejemplo, Filipos es una colonia romana. Tesalónica, también el gobierno establecido es un gobierno libre, pero también en una supervisión romana. Y ahorita lo vamos a leer. En este capítulo 17 hay algo muy importante que podemos encontrar, a diferencia de a los otros capítulos que hemos estudiado del discurso paulino. Hemos tenido que indagar, hemos tenido que buscar, pero donde hay una gran amplitud de lo que sucedió y de lo que aconteció, lo narra Pablo en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vemos que narra y describe mucho de lo que aconteció aquí. Inclusive el mensaje que dejó en ese lugar está descrito en la primera carta a los tesalonicenses y algunos versículos de la segunda carta a los tesalonicenses. Pudiera parecer que Pablo no regresa a este lugar, pero mantiene consolidada una correspondencia con ellas, una correspondencia epistolar o cartas, que de alguna manera reafirma y confirma lo que en su momento de manera personal estuvo compartiendo con estos hermanos. Pero leamos el texto. Vamos a leer del capítulo 17, del versículo 1 al 9, esperando que el día de hoy podamos terminar hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor en la versión 1960, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, aquí hay el resultado del predicar el evangelio. Los judíos que no creían, había un grupo que sí creía y otros que no creían en el mensaje que estaba llevando Pablo. Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hasta aquí el evento. Luego dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, los sacaron de esa ciudad. Y pudiera parecer muy corta la narración que tiene Lucas de estos eventos, por eso decimos, quien en propia mano escribe Pablo a los tesalonicenses y describe mucho de cuál fue el mensaje que llevó.
Y podemos entender, hermanos, que mucho de lo que escribe Pablo a los tesalonicenses, estas dos cartas, la primera y la segunda, vemos que es algo muy completo, es el evangelio pormenorizado. De alguna manera nos habla de la actividad salvífica de Jesús de comienzo a fin en estas dos cartas, desde su muerte, su resurrección hasta su venida, que es lo que narra la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y eso es lo que nos va a ayudar a entender el porqué de esta actitud de aquellos hombres prominentes que los trajeron las autoridades de la ciudad, dice en el versículo 6, que esas autoridades tienen un nombre que vamos a verlo más adelante. Dice entonces, pasando por Anfíopolis y Apolonia. La primera ciudad, Anfíopolis, está a unos casi 50 kilómetros, 58, y Apolonia, de Anfíopolis y Apolonia, otros 58. La pregunta es cómo se trasladaron. Quizás podemos pensar que no fueron caminando, sino fueron a caballo debido a sus heridas, a los malestares que traían. Y llevados por el Señor llegaron a ese lugar. Tuvieron que trasladarse. Hay una descripción. No dice si compartieron lo que se cree que en Anfíopolis y Apolonia únicamente pasaron la noche. La noche y de ahí de Apolonia a Tesalónica, que es la capital de Macedonia, fue el lugar donde llegaron. La narrativa del libro de los Hechos no una descripción minuciosa de lo que hicieron y cómo lo hicieron. Simplemente Lucas describe aquí en tres textos qué es lo que comparte. Y es donde vamos a detenernos un poco y vamos a acudir a la carta a los tesalonicenses. Dice, pasando por Anfíopolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Vamos a compartir la pantalla que siempre vemos de los viajes misioneros de Pablo, y aquí podemos encontrar que aquí estamos. Ya vimos el camino que tuvo de Troas a Samotrocia, que es una isla. Luego llegó a Filipos, que es Hechos capítulo 16. Aquí comienza Hechos capítulo 17. Anfíopolis y Apolonia. Dio ciudades que de alguna manera únicamente fueron de tránsito. No compartieron, pudiera parecer, porque no aparece. No se dice si se fundaron iglesias, aunque pudiéramos verlo aquí. Si esas dos ciudades en el siglo segundo tienen iglesia y pudiera parecer que no hay, aquí está Tesalónica, y no aparece. Aunque tampoco aquí está, por ejemplo, está la ciudad de Berea, está Corinto, está Atenas, ¿sí? No aparece Filipos, que debe estar por aquí, ¿sí? Aquí exactamente donde estoy pasando el cursor, junto a donde dice Tracia, aquí debe de estar Filipos. Entonces no aparece, pero sabemos que había una iglesia en ese lugar porque hay una carta y vemos que Pablo dejó establecido un grupo de hermanos. Pero de Tesalónica vemos que se vuelve un centro de operaciones y ahorita vamos a leerlo en el texto. Entonces, hermanos, en esa comprensión podemos ver aquí entonces el recorrido que tiene el apóstol Pablo. Anfíopolis, de aquí de Filipos a Anfíopolis, 58 kilómetros, de Anfíopolis a Polonia, otros 47, y de aquí, de Apolonia a Tesalónica, para allá pasar son más de 60 kilómetros. En un total, aproximadamente más de 160 kilómetros viajaron. Hoy en día pudiéramos parecer en automóvil 2 o 3 horas. A caballo pudiera ser un viaje de 8 a 10 horas, ¿sí? En los transcursos de aquí. A pie hubiera sido un viaje larguísimo. Entonces suponemos, porque Pablo por lo regular usa los traslados a través del mar,
y cuando es por tierra no hay una descripción clara si es a caballo o es a pie, el cómo recorren estas ciudades. Entonces llega aquí a Tesalónica, un lugar, por si puedes verlo aquí detalladamente, es un puerto o está cercano al puerto, que es un lugar central de esta región de Macedonia. Filipos, Anfiópolis, Apolonia, Tesalónica y Berea pertenecen a esa región de Macedonia. ¿Y por qué es importante manifestarlo, hermanos? Porque de alguna manera nos hace ver y nos pone en el mapa de una manera más clara cuál fue el recorrido que hizo Pablo y las ciudades y por qué no fue a otros lugares. Pensamos y creemos que movido y guiado por el Espíritu Santo, el Señor lo lleva a que se dirija de esa manera a esas ciudades. Entonces regresamos aquí al texto. Dice algo muy importante. Llegaron a Tesalónica y como Pablo acostumbraba, esto es algo muy interesante, que era algo que Pablo de alguna manera tenía claro, tenía seguro y que hacía de una manera constante, se paraban en las sinagogas. Entonces, dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 5, y llegando a Salamina anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas. Algo que dice aquí muy interesante, dice que llegó a una sinagoga. Aunque pudiera parecer algo irrelevante, decimos en Tesalónica había una sinagoga y cuando llegó acá a Seleucia, Chipre y Salamina, habla en plural de las sinagogas de los judíos. ¿Sí? Entonces, habla que de alguna manera era una costumbre que tenía, como lo hemos leído en Romanos, primero fue a los judíos y luego a los gentiles, y como posteriormente leemos aquí mismo en Hechos 13, capítulo 13, versículo 46, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, ¿a quién? A los judíos, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, que ese es el mensaje que llevaban, de aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que hace Pablo. Ahora ya en este capítulo 16 y capítulo 17 vemos que empieza a estar en la parte de Roma. Esta es la iglesia de Occidente, no la iglesia oriental como la que está en Jerusalén, la que está en Samaria, toda esta región de Oriente. Y vemos cómo Pablo empieza a trasladar el evangelio y a plantar iglesias, que de alguna manera encontramos como Pedro estuvo únicamente en Jerusalén, después fue a Samaria, y no hay una descripción más profunda de otros lugares a donde pudo haber estado o plantado iglesias, a diferencia de lo que hizo el apóstol Pablo. Encontramos una descripción de cómo se consolidan, se concretan las iglesias y de alguna manera también quedan ancianos, quedan diáconos, hay un grupo de gente, lo cual sobresale, inclusive de Tesalónica hay otros más que se le unen y podemos encontrar que es un lugar en el cual despunta al compartirle el evangelio a otros. Entonces, lo que Pablo va y comparte y enseña, otros lo reciben, que ese es el papel del discipulado, y esos otros, teniendo la misma entendimiento, la misma visión, van y lo comparten a otros. Como le decía Pablo a Timoteo, busca hombres fieles que hayan escuchado, que hayan entendido, que hayan asimilado y que puedan compartirle a otros. Entonces, la misión, cuando nosotros recibimos el mensaje de nuestro Señor, sí, amén, es recibirlo, que nuestra vida sea cambiada, transformada, pero si verdaderamente hemos entendido el mensaje del Señor, es llevarle ese mensaje a otros. Y eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Entonces, hermanos, llega a esta sinagoga, que era una costumbre que también tenía el Señor Jesús, y podemos encontrarlo en Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga
conforme a su costumbre. Pero esta es la costumbre de Jesús siendo judío. Allá era la costumbre de Pablo con esa misión y con ese entendimiento, como lo dicen Romanos, primero llevó el evangelio hacia los judíos y después a los gentiles, pero los judíos al menospreciar el mensaje, él decide enfocarse principalmente a los gentiles. Y es con los que trabaja y realmente los que le van siguiendo, los judíos que le van siguiendo a Pablo son los judíos que lo están persiguiendo y provocan revueltas en cada ciudad, como en Filipos, como también lo están haciendo aquí en Tesalónica, y como también fue maltratado, y vemos ahí en su primer viaje misionero, a un Pablo donde de alguna manera en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14 vemos a un Pablo maltratado y casi pierde la vida apedreado. Entonces, los únicos o muchos o pocos judíos que le siguen, la gran cantidad de ellos son los que no están aceptando que el evangelio se predique a los gentiles. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque Pablo encuentra una oposición, pero del pueblo judío, del pueblo de Israel, que impide que se hable de la palabra de Dios. A ellos les parece una blasfemia, sabiendo que Pablo es judío, de la misma manera que Timoteo. Por eso estuvimos estudiando, por eso es que Pablo circuncida a Timoteo para que no hubiera una oposición, pero hay una oposición en cuanto al mensaje que está llevando Pablo. Y hoy vamos a entender un poco más, porque en la carta a los tesalonicenses es un tratado, hermanos, muy completo, es un compendio de toda la doctrina que estaba estableciendo Pablo acerca de la salvación que en su momento el Señor había planteado y había establecido hacia Israel, y cómo en el plan perfecto de Dios ahora se estaba dando a entender hacia los gentiles, cómo los gentiles eran incorporados al plan de Dios. Dentro del plan de Dios ya estaba establecido de esa manera, porque eso es lo que dice en Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 14, cómo el plan de Dios se concreta, se establece, y cómo tiene que dar el precio de la paga del pecado, que es la vida de Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice en esa costumbre, llega a la sinagoga, había una sinagoga de los judíos. En Filipos veíamos que no había una sinagoga y simplemente se va a compartir ahí cercano al río. Entonces, encontramos a Pablo hablando ahí, pero ¿qué hace y de qué manera está compartiendo? Hechos capítulo 17, versículo 2. Nos habla de una manera diferente, porque aquí pudiera parecer que en 3 semanas, puse Lucas, Hechos, capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Discutió con ellos. La versión de las Américas dice de la siguiente manera: discutió con ellos basándose en las escrituras. Aquí primero lo que vamos a tratar de entender, si es que Pablo verdaderamente estuvo únicamente 3 semanas. Debemos de recordar que esta es una recopilación que hace Lucas en una investigación. Y aquí lo que nos refiere el texto, que por 3 días de reposo discutió con los judíos, basándose en las escrituras. Pero el resultado de la predicación vemos entonces en el versículo 3 y versículo 4, algunos de ellos creyeron. ¿De quién? De los judíos. Y se unieron a Pablo y Silas, juntamente con una gran multitud de griegos. Aquí algunos autores difieren si griegos temerosos de Dios o sería griegos y temerosos de Dios, y muchas mujeres principales. Entonces vemos algunos judíos, algunos de ellos creyeron, una multitud de griegos, otros temerosos de Dios, que como ya lo hemos visto, los temerosos de Dios eran aquellos gentiles que habían decidido abrazar la fe judía, pero no se habían circuncidado. Los temerosos o los prosélitos son aquellos que son parte y se les permitía entrar a las sinagogas, recibir la instrucción de la ley, pero no eran todavía plenos, porque algunos o muchos de ellos no se habían circuncidado. Y otro sector que vemos que es donde Pablo ahonda profundamente, inclusive lo vimos en Filipos, donde primeramente Lidia y la joven también que
era usada para dar profecías como una pitonisa y que fue liberada por Pablo de ese demonio que le tenía. Entonces, vemos que el mensaje también está llegando fuertemente a las mujeres y diciendo, y con una multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres. Entonces aquí vemos cuatro grupos, pero solamente tres días de reposo, 3 semanas, 21 días, estuvo ahí compartiendo con ellos o discutiendo. Y esto es muy interesante, hermanos. Verdaderamente Pablo pudo haber estado únicamente 3 semanas. Pues algunos autores, hermanos, nos hablan que Pablo estuvo aproximadamente de 6 a 8 meses en esta ciudad. ¿Y por qué se manifiesta o se entiende de esta manera? Yéndonos a la carta a los tesalonicenses, podemos ver en el capítulo 2, perdón, versículo 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Eso es lo que llevaron, el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí es parte de lo que aconteció en ese primer viaje misionero. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8, encontramos, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de nosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y les recuerda, en un recuerdo de lo que Pablo estuvo platicando, muchas de las cosas que acontecieron ahí en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, ahora sí, capítulo 1, versículo 9, que este es un pasaje clave para entender el tiempo que estuvo Pablo ahí en Tesalonicenses. Mire cómo dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. Aquí vemos que entonces se consolidó una iglesia. Ahora también, hermanos, ahí en Tesalonicenses, déjame ver, voy a mi Biblia. En Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice, capítulo 5, versículo 12, ahorita regresamos aquí. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces aquí también habla de cómo ya estaba constituida una iglesia, estaba constituida un grupo de hermanos que estaban enseñando a otros. ¿Y cuál era su labor? Regresamos ahí, capítulo 1, versículo 1, y la palabra es eso, que hay una iglesia. Pablo, Silvano y Timoteo, que fueron los tres que estuvieron en ese primer viaje misionero y que estuvieron en Tesalónica. Aquí no está incluido el nombre de Lucas, como habíamos dicho, pudiera parecer que él se quedó en Filipos. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria
haciendo memoria, recordando lo que aconteció, de cómo estuvieron con ellos, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados míos, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Aquí Lucas, en el libro de los Hechos, no narra si hubo milagros, dice que llegaron con poder, que llegaron con autoridad, que llegaron con palabra, que fueron enviados por el Espíritu Santo. Como en otras palabras, sí describe que hubo milagros, que hubo sanidades. Aquí lo principal que manifiesta Pablo es el poder de la palabra del Señor. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, toda la región que vimos en el mapa de Macedonia y de Acaya, que han creído. Y esto fue el mensaje que llevaron eh, la gente de Tesalónica, que llevaba el mensaje con toda claridad, con toda autoridad. La mejor manera, hermanos, de llevar un mensaje con autoridad es que nos respalde nuestra propia vida, es que nos respalde nuestro propio actuar, es que nos respalde nuestro propio proceder. Más allá de estar repartiendo tratados, de estar llevando un mensaje en la plaza pública, creo, hermanos, que la manera en que nos conducimos, es lo que dice aquí, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe, la fe de quien de los de Tesalónica en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque otros más lo están hablando, otros más con su actuar y su proceder están compartiendo el evangelio. Y ese es, hermanos, a lo que tenemos que llegar. El trabajo, hermanos, del pastor o del que predica es enseñar a otros que han decidido comprometerse con Cristo Jesús, que han decidido comprometerse con la iglesia. Reciben ese mensaje del Señor y en ese deseo, en ese ímpetu, en esa claridad que han recibido el mensaje, es que lo lleven a otros. Este es el verdadero discipulado. Que ya no haya necesidad, por ejemplo, del que el pastor vaya aquí, allá y allá y visitando, sino que en esa autoridad establecido en un lugar compartiendo el evangelio, porque nosotros no somos misioneros, somos pastores en una iglesia local, pero la labor de que se extienda el evangelio, hermano, también está mucho en los propios congregantes. Pero debe de haber una claridad, una seguridad del evangelio. Y a veces todavía seguimos peleando con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias ideas, con nuestros propios pecados, con nuestras propias luchas en casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, y pudiera parecer que no avanzamos. Por eso, hermanos, la familia juega un papel fundamental en el desarrollo del evangelio. Por eso es importante, hermanos, que la familia sea alcanzada por el Señor. Y creo que en vez de convertirse en algo que impida o que estorbe el proclamar el evangelio, va a ser un impulso que nos ayude a llevar el evangelio a mucha más gente. Dice el texto, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, otros creyeron en la región de Macedonia y de Acaya. Pablo no dice que haya estado en Acaya. Ha sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿De parte de quién? De los de Tesalónica. ¿Quién les enseñó? Pablo. Pero es, hermanos, una trascendencia que se le enseña a unos y de ahí se traslada a otros. Entonces, la labor fundamental, hermanos, en el poder compartir el evangelio unos a otros, en el llevarlo, en compartirlo, en bendecir, en trasladar ese mensaje a otros, hermanos, está fundamentalmente en el que si nosotros estamos creyendo y estamos comprometidos con el Señor y con la iglesia. Entonces, eso nos va a llevar, hermanos, a compartir el evangelio a otros. Además, hermanos, hoy han surgido
algunas otras prácticas como hacer campañas de evangelismo, como visitar las casas de la colonia. Eso lo podemos hacer. Pero de alguna manera el impacto que tenga el evangelio va a ser de cómo tú estás viviendo el evangelio del Señor. Miren lo que dice. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, quienes, los de Macedonia y los de Acaya y toda esa región, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿De quiénes? Los de Tesalónica, cómo se convirtieron a Dios. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, hermanos, vemos de alguna manera que con toda claridad este evangelio se está dando, se está compartiendo y se está estableciendo con toda seguridad. Y vemos, hermanos, manifiesto con toda claridad que este evangelio se está llevando a cabo. La vida no estaba únicamente 3 semanas, como lo estábamos leyendo en Hechos. Hechos capítulo 17, versículo. Presentando evidencia de que era necesario que el Hijo padeciera, sí, de entre los muertos y diciendo que Jesús es quien yo os anuncio en Cristo. Perdón, es que se me acaba. Perdón. Ahora sí. Dice, gran número y mujeres nobles, no pocas, dicen, estamos aquí. Por 3 días de reposo discutió con ellos. Aquí es el asunto. De aquí surgía la pregunta si solamente estuvieron 3 días de reposo o estuvieron mucho más tiempo. ¿Qué hacían? ¿Qué trabajaban? ¿Qué compartían? Si se estableció una iglesia, ¿cómo se estableció? ¿A quiénes le compartían? ¿A quiénes llevaban el mensaje? Pablo y sus amigos, lo que se entiende, pasaron varios meses en Tesalónica y como lo podemos o ya lo vimos en las cartas de lo que habla. ¿Qué discurso o qué discutía con ellos? Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos basándose en las escrituras. Aquí es muy interesante porque tenemos entendido y creo que tenemos claro todos nosotros que el mensaje partía del Antiguo Testamento. Precisamente se estaba escribiendo o se estaba viviendo lo que se escribió en el libro de los Hechos y en las cartas paulinas, y que después se estableció como el canon de la iglesia o el canon que hoy tenemos en nuestra Biblia en el año 300, se estaba desarrollando. Entonces discutió basándose en las escrituras. Entonces él, basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que Cristo padeciera. Lo que dice aquí, explicando y presentando. Aquí en la Biblia de las Américas dice abriendo y exponiendo, evidencia que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Entonces, ahí la pregunta, de la misma manera que lo explica el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, cómo toma los mismos textos del Antiguo Testamento y empieza a explicar,
y de repente vino de Hechos 22, perdón, 22, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuando era imposible que fuese retenido por ella. Y ahí empieza a describir algunos textos, algunos salmos, como está aquí descrito el Salmo 16, del 8 del 8 al 11, que ya en su momento lo hemos explicado, que de qué se está refiriendo ese salmo. El Salmo 2, que es otro de los salmos que se usa. Salmo 2, versículo del 1 al 7. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán nidos contra Jehová y contra su ungido, el Cristo, que eso era lo que quería demostrar, que era el Cristo, que ese Jesús del que hablaba era el Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos, y luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y esa era una descripción de David, pero hablando en un futuro, en una profecía, hablando de quién, del ungido, del Cristo. Y como lo leímos en Pedro, en Hechos capítulo 2, narra y describe y habla de David, que él estaba entre ellos, pero estaba muerto y sepultado. El que no vio corrupción en su carne fue Cristo Jesús. Salmo 110. Esto estamos citando a algunos textos que pudieron haber estado discutiendo, explorando, explicando. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. ¿Cuál Señor? Cristo. Siéntate a mi diestra. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre, hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Otro texto indudablemente profético. Salmos, Isaías 52, Isaías 53, Deuteronomio capítulo 21, 22, versículo 22 y versículo 23. Maldito aquel que es colgado en un madero. Y esto era parte de lo que estaba discutiendo o platicando o compartiendo Pablo. Capítulo 17, versículo 4. Dice la palabra del Señor: explicando y presentando evidencia, presentando evidencia. Me gusta cómo dice la versión de las Américas, mire, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Aquí explicando y presentando evidencia que era necesario que el Cristo, la evidencia fehaciente, que estaba establecido en las Escrituras, que estaban ahí las Escrituras manifiestas. No solamente era llegar y presentar una idea de lo que él se acordaba, de lo que le habían dicho, de lo que le habían platicado. Por eso es importante, hermanos, que nosotros conozcamos las Escrituras y que lo que hablemos del Evangelio que estaba establecido y el cumplimiento de la profecía, podemos verlo hoy cumplido. Y esa es la manera, hermanos, en que podemos llevar el Evangelio. Por eso es que creemos que estos hermanos de Tesalónica, por los textos que leímos, se habían hecho hombres que habían recibido el mensaje, lo habían entendido, lo habían comprendido, lo habían fundamentado en las Escrituras y lo habían llevado a otros. Y eso es lo necesario, hermanos, que acontezca en nuestras vidas o en la iglesia. Aquí podemos decir: se plantó esta iglesia, duró 6 o 7 meses. Y la iglesia, hermanos, se volvió un centro para compartir el evangelio a muchos más, y muchos otros estaban conociendo del Señor por medio de los hermanos de Tesalónica. Entonces Pablo sembró, pero además de sembrar, ahí creció el evangelio, pero ahí donde creció fue llevado a otros lugares el evangelio del Señor. Y eso es propiamente lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros al llevar con toda claridad el mensaje del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, esto era de lo que de alguna manera presenta Pablo como pruebas fehacientes
Dice, discutió con ellos, versículo 2, basándose en las escrituras. Eso es en lo que se fundamenta, como aquí en Hechos 8:35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Mire, hermanos, en Lucas capítulo 24, donde está con los caminantes de Maús, Cristo ya ha resucitado. Vamos a ver, que ya lo hemos hablado, hermanos, acerca de este texto, acerca de cómo capítulo 24 hablan de que Cristo había muerto, de que si no conocían, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuándo lo dijeron? En las escrituras. No era necesario que Cristo padeciera de estas cosas. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Esa era la realidad del evangelio. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declara en toda la escritura lo que de él decían. ¿De quién? De Cristo. ¿Qué decían las escrituras acerca del Cristo que había de venir, que era necesario que padeciera, que era necesario que muriera? Y aquí, hermanos, este texto me sorprende bastante porque era Cristo resucitado. Así no como llegó con sus discípulos y le dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu mano en mi costado, pon aquí en mi mano, en mi costado, mete tu dedo en mis llagas. No dice si lo hizo, pero de alguna manera les mostró pruebas, pero en la manifestación de su resurrección. ¿Por qué? Porque ellos vieron de cerca la muerte de Cristo Jesús, fueron perseguidos, ellos habían sido instruidos y enseñados, y aunque estos eran discípulos, habían creído en el mensaje del Señor, pero no lo habían entendido. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, porque Cristo Jesús explica las parábolas a sus discípulos y de alguna manera lo leíamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, acerca de cómo les habla de que ya no les habla en alegorías, ya no hay clave, sino ahora lo entendían claramente. Pero estos hombres caminantes de Maús no tenían claro en las escrituras, no tenían el fundamento. Y el Señor, nuevamente le reitero, pudiendo haber hecho una manifestación, atravesar una pared, mostrarle sus llagas. No, Él tiene que demostrarles cómo, dice, con las escrituras. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declara en todas las escrituras lo de que él decían. Y me recuerdo mucho, hermanos, el pasaje de Lázaro y el rico. El rico cuando muere y está sufriendo ahí en el seno de Abraham, dice, permite que vaya a avisarle a mis hermanos. Y el Señor les dijo que no, porque ellos tienen a Moisés y a los profetas. Y él mismo les dice, y aunque uno resucitara y viniera y les dijera, no van a creer. Estaba hablando de un pueblo judío que se había vuelto incrédulo, pero no necesariamente a la manifestación de los milagros o la resurrección del Cristo, sino lo que estaba establecido en las escrituras, y es principalmente lo que el Señor le reclama a cada uno de ellos, que no habían entendido, que no habían comprendido, y por eso quedan excusados, quedan sin juicio, quedan sin una reprimenda de parte del Señor. Inclusive aquí lo dice en este pasaje, mire cómo dice en la versión de las Américas. Y entonces Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer, para creer. Espero que a ninguno de nosotros nos pase eso, hermanos, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sí? ¿Y qué decían los profetas? El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Está escrito. Y es una constante que habla Cristo, es una constante que habla Pedro, es una constante que habla Esteban, es una constante que habla Pablo. ¿Y por qué hoy no tiene que ser una constante en nuestros días, hermano?
Y es ahí donde hay mucha confusión, donde a veces se vuelve en el testimonio personal. Creo que es bueno dar el testimonio personal, pero lo mejor es que a través de las escrituras mostremos que el Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros, manifestando esa gracia, manifestando esa bondad, manifestando esa misericordia. Por eso, hermanos, debemos de tener claro el evangelio en nuestras vidas, tener un compromiso con el Señor y tener un compromiso con la iglesia. ¿Para qué? Para poder llevar este evangelio con toda claridad a otros que estén necesitados. Pero no va a ser un evangelio de especulaciones. Que hermanos, vamos a ver la siguiente semana, vamos a hablar un poco de las tradiciones, porque la tradición doctrinal o la tradición de las palabras de los apóstoles, ¿qué crees? Que están establecidas en el libro en las cartas a los tesalonicenses, en el capítulo 1 y en la primera y la segunda carta. Se habla de doctrinas y se habla de lo que está escrito. De eso vamos a hablar la siguiente semana un poquito. Pero hoy, hermanos, se ha dado mucho a la alegoría dentro del texto. Y aunque la alegoría, hermanos, se usaba en el siglo segundo en la escuela de Alejandría, Orígenes y Clemente, ellos muchas veces interpretaban la palabra alegóricamente, pero tenían una regla que decían, primero la palabra tiene que entenderse literalmente, ¿sí? Históricamente, dentro de su contexto, para después presentar o plantear una idea alegórica en cuanto a un texto de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, pero eso era en el siglo segundo, ahora estamos en el siglo XXI. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos desarrollando el evangelio? ¿Cómo estamos creyendo? Entonces, hermanos, es importante cómo vamos a explicar y cómo vamos a compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿de qué estaba discutiendo Pablo? ¿Qué estaba tratando de exponer? Entonces, hermanos, debatía con ellos. Hoy en día nos cuesta trabajo el poder debatir porque no tenemos ideas claras, no tenemos ideas concisas, no tenemos ideas ordenadas, no tenemos conceptos claros. A veces tenemos conceptos y hasta textos y versículos bíblicos muy vagamente en nuestra mente, en nuestra idea y en nuestro corazón, y a veces usamos la frase, ¿va? Parafraseando lo que dice la Biblia, pues es que ese es el problema, ¿no? Que en el parafrasear un texto puede perder poder y autoridad porque no estamos diciendo completamente lo que dice el texto. Por eso Pablo le exige, le pide a Timoteo que se presente delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es como un médico, hermanos. Un médico necesita precisión para hacer un corte, una incisión, para saber cuál es el páncreas y cuál es la vesícula o cuál es el apéndice, ¿no? No es así como cuál será, se parecen mucho, este es el color, no me acuerdo, pues parafraseando es el que está bajito, ¿no? Ese es el error que a veces cometemos, hermano, y a veces lo usamos mucho, ¿verdad? Diciendo, es que no me acuerdo cómo dice, pero más o menos dice así el texto. Y no estamos manejando con precisión la palabra de verdad. Y debemos de recordar la eficacia de la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿no? Que dice que la palabra es viva y eficaz como espada de doble filo. Miren, ya estoy parafraseando, ¿verdad? Como decíamos hace un rato. Hebreos, vamos a leerlo ahí, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Esa es la efectividad de la palabra y del evangelio, pero manejado con precisión. Es como un cuchillo que no está afilado, hermanos, pues no va a cortar. Por el contrario, va a dañar. Si queremos hacer un corte preciso con un cuchillo que no tiene filo o con un bisturí que no tiene filo, pues
va a dañar en vez de hacer un corte preciso. Entonces, hermanos, a veces al usar inapropiadamente la palabra del Señor daña el testimonio del Evangelio, daña la eficacia y el poder que tiene el Evangelio del Señor. Por eso, hermanos, decíamos que aunque esta narración del libro de los Hechos es un evento descriptivo de los hechos históricos que se estaban desarrollando, pero que nos da un poquito y nos abunda un poco más de cómo era ese mensaje, de qué disertaban, pues podemos encontrarlo en la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Podemos encontrar la referencia cuando habló Pedro, cuando habló Cristo, cuando habló Esteban, cuando Jacobo, citan que el Antiguo Testamento. Esa es la claridad y el entendimiento de las Escrituras. Entonces, hermanos, cuando podemos nosotros presenciar un debate de altura, pues es alguien que maneja claramente las Escrituras y no solamente conceptos e ideas, ¿no? Discutió con ellos, a veces, hermanos, para que haya una edificación mutua, que eso es lo que estamos haciendo los días sábados. Tiene que estar basado en las Escrituras, lo que hablemos, lo que discutamos, lo que platiquemos, para que sea de edificación, no simplemente ideas vagas, preconcebidas, siendo subjetivos en los textos. Porque si tenemos un fundamento en las Escrituras, tenemos también, hermanos, la autoridad para explicarlas y presentarlas como una evidencia de qué, de lo que queremos explicar, de lo que queremos hablar, de, por ejemplo, de la soberanía de Dios, del amor de Dios. Ahora a alguien le puedes preguntar en la iglesia, ¿sabes? Dios es amor, sí. ¿Por qué? Y te va a dar una idea vaga. Yo quizás hoy te pregunto a ti, ¿Dios es amor por qué? ¿Cómo pudieras explicar que Dios es amor? ¿Cómo puedes entender la manifestación del amor de Dios? Dame fundamentos, preséntalo, explícalo con la palabra del Señor. No nada más el cómo te sentiste o el cómo te sientes. Eso es bueno para un recién nacido que tiene vida y llora y pide la leche. Pero alguien que como tú y como yo lleva algunos años en el Evangelio, hermanos, pues podríamos o deberíamos de manifestar una idea clara de quién es Dios. Por eso hemos tratado de recuperar los atributos de Dios, entenderlos, comprenderlos. Ya los hablamos, llevamos 5, 6 meses, casi 7 meses, pero sería retomarlos, entenderlos, comprenderlos, tener la claridad de nuestras vidas. Y ese es el problema, hermanos, en la iglesia el día de hoy, que no conoce a Dios. No conoce porque no haya tenido una experiencia personal, que ese es el asunto donde se vuelve subjetivo. La experiencia personal en el encuentro con Cristo Jesús es un evento que puede parecer subjetivo, pero ¿cuándo se hace objetivo y claro? Cuando empezamos a conocer y tener una comunión y una relación con Dios y con la iglesia de Jesucristo. Entonces nuestra labor es esa, hermanos. Aquí discutió con ellos, basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos. La siguiente semana vamos a ver esto. Era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Ya no solamente es el Jesús hombre, sino es el Cristo que se había hablado años atrás, más de 3000 años. Muchos dicen, ¿dónde? Génesis capítulo 3, versículo 16. Y de ahí en adelante hay una promesa de la manifestación de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la revelación de la palabra es progresiva. Y ahora nosotros tenemos completamente la revelación del Señor a través de la Escritura. Entonces, hermanos, creo que me entretuve mucho, pero en esta será importante. Lee la carta a los tesalonicenses, primera y segunda carta a los tesalonicenses, y entendamos, hermano, claramente lo que les hablaba. Ahí va, hay muchas menciones en cuanto al pasado, de cuando estuvieron con ellos, de qué hablaban, qué les compartían, qué les decían. Por ejemplo, ahí es muy completo, hermanos, de lo que hablaba ahí Pablo en medio de ellos.
Habla del Dios viviente, del Padre, que ha amado al hombre y lo ha elegido para la salvación por medio de Jesucristo, su Hijo que ha sido enviado. Confirma al Espíritu Santo, nos habla de la segunda venida, nos habla del día del Señor, de la ira del Señor, nos habla del inicuo. Una serie de circunstancias, hermanos, muy importantes. Por eso es una primera y segunda carta de la es muy rica doctrinalmente. Está completo. Entonces, léalas, esa primera y segunda carta a los tesalonicenses, y la siguiente semana vamos ahí a detenernos un poquito a hurgar, a indagar en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Aunque no es este el periodo donde se escribe, que es lo que estamos intentando hacer, ir incorporando parte de las cartas que nos arrojen más luz para entender estos textos. Que como lo hemos estado diciendo, hermanos, estamos estudiando la carta o el libro de los Hechos, no exhaustivamente, hermanos, solamente así como que le estamos dando una revisión no tan profunda, pero sí estamos quizás profundizando un poco, ¿sí? Que nos lleve a tener un mayor entendimiento, genere un mayor hambre de la palabra del Señor y una plenitud de la bondad que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, hermanos, te invito a que leas primera y segunda carta a los tesalonicenses y verdaderamente le pido al Señor que bendiga tu vida. Bien, hermanos, pues nos despedimos haciendo una oración. Nos quedamos aquí. Perdón, mi intención era avanzar hasta el versículo 9, pero creo que es muy importante. Porque de aquí, hermanos, verdaderamente la carta a los tesalonicenses nos habla plenamente cómo estaba concentrado el mensaje de Pablo, de qué hablaba. El libro de los Hechos está muy limitado en la manifestación. Por ejemplo, aquí dice, era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y eso vemos que se hace repetitivo y constante en la manifestación del Evangelio. Inclusive coincide con lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, del 1 al 8. Y aquí, hermanos, podemos ver y encontrar una referencia, porque Pablo cita y habla de lo que estuvo compartiendo en Tesalónica. Y vamos a ver, hermanos, que este mensaje que estuvo compartiendo Pablo de 1 a 6, 7 meses, por eso es una iglesia que se consolidó fuertemente. Entonces, la segunda carta que escribe Pablo a las iglesias, ya habíamos estado viendo que había escrito la carta a los Gálatas, después de Hechos capítulo 15, empezando Hechos capítulo 16, escribe quizás escribe esta carta a los Gálatas y después desde Corinto escribe la primera carta a los tesalonicenses. Bien, hermanos, entonces te invito a que estudies, a que leas la palabra, juntos lo hagamos y crezcamos en el Señor. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerlo en el chat de WhatsApp que tenemos, o bien puedes también preguntar cuando veas este video, ahí puedes plantear tu pregunta, creo está para que puedas hacer preguntas y en el Señor, si hay esa oportunidad, vamos a contestarlo. Señor te bendiga y damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, y bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que nos des entendimiento y claridad, Dios, en tu palabra, para que de una manera clara y segura, Señor, llevemos el Evangelio a aquellos que están necesitados de ti, Señor. Te doy gracias y bendigo tu santo nombre y esperamos confiadamente en ti, Señor, en tu palabra, en tu gracia y en tu misericordia. Señor, te bendecimos, creemos y esperamos confiadamente en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y sea con cada uno de ustedes. Y estamos escuchándonos y viéndonos la próxima semana, el día domingo. El Señor te bendiga y sea contigo y tu familia. Bendiciones.